presentaremos una cápsula informativa donde abordaremos los temas del género lírico. Es un conjunto de obras escritas generalmente en verso que expresan sentimientos, emociones y estados de ánimo. Se caracteriza por el uso de recursos literarios y de ritmo. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen expresarse en verso, hay también textos líricos escritos en prosa. Presentaremos y daremos a conocer la historia del género lírico, así como presentaremos ejemplos basados en el tema para poder entender un poco más sobre este. Un género lírico es aquel en el cual el poeta canta sus propios sentimientos. Es de carácter sugestivo. El sujeto de la inspiración es el poeta mismo. El nombre de lírico viene de los griegos, que cantaban estas composiciones al son de la lira. Dentro de la importancia del género lírico, podemos destacar que el centro del poema está en la intimidad del poeta, sus gustos, efectos y emociones y el deseo de expresarlos, el que a través del tiempo ha ido variando. El poeta expresa esos sentimientos a través de una realidad física, la cual se utiliza como símbolo de representación de su propia autoría. Es importante destacar que algunos de los temas propios de la lírica son el amor, el odio, la contemplación de la naturaleza, entre otros. Los elementos externos de un género lírico son poema, rima, verso, estrofa y métrica. Por otro lado, los internos son el hablante lírico, que es la voz ficticia, el objeto lírico, que es una persona, animal, cosa u objeto, el motivo lírico, que vendría siendo el estado de ánimo del hablante lírico. Los elementos internos son varios, pero en este caso se mencionan dos, los cuales son el de aliteración y encabalgamiento, que son figuras retóricas. Ahora, la aliteración es uno de los recursos utilizados en el género literario, en el cual las palabras se utilizan en forma de rápida sucesión y esta comienza con las letras que pertenecen a un mismo grupo de sonido. En sí, la aliteración se crea a partir de una repetición de sonidos similares en la misma frase. El encabalgamiento es una figura retórica que consiste en no terminar las frases al final del verso, sino terminarlas en el siguiente. La parte de la frase que queda en el verso que le corresponde es el encabalgante y la parte que pasa al verso siguiente es el encabalgado. El pasado de la lírica se remota a la antigua Grecia, ya que fueron los poetas griegos los que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensado para ser leída, sino que estaba escrita para ser recitada. Por tanto, la manera de recitar estos textos estaba pensada de manera concreta en que tenía que ser leída por un poeta o un coro que estuviera acompañado de instrumentos musicales, que mayoritariamente era la lira, ya que, según la mitología, este era el instrumento favorito de Apolo, el dios de la cultura y de las artes. La lira es la forma más antigua de la poesía, y en sus orígenes nos encontramos algunos textos clásicos, como lo son los cánticos de Moisés o los salmos de David. Pero es en India en donde encontramos el que se considera el texto más antiguo de la lírica, y fue escrito en el siglo XV a.C., el Rig Veda. Juan Ramón Jiménez de Mantecón nació en Moguer el 23 de diciembre de 1881 y murió en San Juan de Puerto Rico el 29 de mayo de 1958. Fue un poeta español, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1956 por el conjunto de su obra, entre las que destaca la obra lírica en prosa Platero y yo. El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido,
y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que mamaron, y el pueblo será nuevo cada año, y el rincón de aquel mi huerto florecido y encalado. Mi espíritu errará nostálgico, y yo miré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. A una nariz, soneto de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegada. Eres una nariz superlativa. Eres una nariz sayón y escriba. Eres un pez espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Eras una alquitara pensativa. Eras un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Eras un espolón de una galera. Eras una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Eras un narcisismo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anas fuera delito. En conclusión, en esta cápsula informática podemos abordar todo el tema del género lírico, así como sus conceptos y sus características, como la vimos, sean internas o externas. También podemos notar cómo poetas tienen este género y lo redactan con tanto sentimiento. El género lírico es una parte fundamental que vemos a través de un poema, de un texto o de un libro. Ahora con la cápsula podemos notar lo que realmente es un género lírico y todo sobre cómo comenzó y que a pesar de los años sigue avanzando y revolucionando. La principal importancia de los géneros literarios es que hacen una división más cómoda de la literatura, pudiéndose así clasificar mejor cada una de las obras literarias de un autor o de varios. Esto de la clasificación se hace principalmente debido a que la literatura es muy extensa. Esperemos que esta cápsula les haya sido de su total agrado y que puedan saber todo lo que significa el género lírico.